Hola, soy Hanna Fernández, divulgadora especializada en bienestar y descanso y autora del libro Aprende a descansar. Quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de mi programa de podcast A Guide to Live Well, una guía práctica de bienestar en la que descubrirás de la mano de los mayores expertos cómo cuidar tu salud y tu entorno para vivir más y vivir mejor. La patología vascular es el término que engloba todas las enfermedades que afectan a los vasos sanguíneos, tanto arterias como venas y capilares en todo el cuerpo. La enfermedad venosa crónica es un subtipo específico de patología vascular que afecta principalmente al sistema venoso de las extremidades inferiores y que se caracteriza por la incapacidad de las venas para devolver la sangre de manera eficiente al corazón. Esto es consecuencia de la disfunción de las válvulas venosas, lo que provoca el estancamiento de sangre y el aumento de la presión en las venas, y que se manifiesta con síntomas como varices, hinchazón, sensación de pesadez y, en casos graves, úlceras venosas. Se estima que alrededor del 40% de la población mundial sufre algún grado de insuficiencia venosa crónica, con una prevalencia que aumenta con la edad y es más común en mujeres que en hombres. En España, la enfermedad venosa crónica afecta aproximadamente al 48% de los adultos. En las mujeres, el riesgo de desarrollarla aumenta significativamente a partir de los 35-40 años, y hasta el 40% de las mujeres embarazadas experimentan algún grado de insuficiencia venosa, debido a los cambios hormonales y a la presión que el útero en crecimiento ejerce sobre las venas pélvicas. La enfermedad venosa crónica es una de las enfermedades vasculares más comunes, con un impacto importantísimo en la calidad de vida de los pacientes, especialmente cuando los síntomas progresan y no se tratan adecuadamente. Además, en su desarrollo influyen factores de riesgo como el sedentarismo, la obesidad y la historia familiar. Para explicarnos más en detalle las causas, los síntomas y los posibles tratamientos de la enfermedad venosa crónica, esta semana visita el podcast el Dr. Luis Izquierdo Lamoca, especialista en angiología y cirugía vascular, jefe del Servicio de Angiología y Cirugía Vascular de los hospitales universitarios HM Montepríncipe y HM Puerta del Sur y director del Instituto Vascular Internacional. Este episodio ha sido realizado en colaboración con el Instituto Vascular Internacional de Madrid y Teraclión, empresa francesa de tecnología médica que ha creado una plataforma robótica para el tratamiento extracorpóreo y de forma no invasiva de las varices mediante ultrasonidos terapéuticos focalizados. El doctor Izquierdo, mi entrevistado de esta semana, fue el primer cirujano en España acreditado para realizar tratamiento de varices con el equipo Sonovein de Teraclión, ultrasonidos de alta intensidad focalizados para el tratamiento de las varices sin incisión. Para más información, visita la web www.institutovascular.org. Bienvenido, doctor Izquierdo. Muchísimas gracias por aceptar la invitación a este podcast. De nada, un placer. Pues vamos a comenzar, si le parece, definiendo qué es la enfermedad venosa crónica, ¿no? En el contexto de la patología vascular, ¿qué es la enfermedad venosa crónica? La enfermedad venosa crónica es una alteración del retorno de nuestra sangre al corazón. La sangre llega a todos nuestros órganos por las arterias y tiene que volver. En territorios como la cabeza o los brazos vuelve muy rápidamente, pero en las piernas tiene que volver contra la fuerza de la gravedad. Esto lo hace gracias a un mecanismo, unas valvulitas que tenemos en las venas que permiten que la sangre suba y no vuelva a caer hacia abajo y vaya subiendo poquito a poco, y cualquier alteración en este retorno provoca una insuficiencia venosa. Y es crónica, pues porque cuando nosotros en medicina llamamos crónico algo es porque no tiene o no tenemos conocimiento o bien de la causa o no tenemos tratamiento. Y eso es por lo que se denomina crónica. Y dentro de este paraguas, las varices, exactamente qué son y sobre todo cómo se forman. ¿Hay tipos, varices, una única patología o hay muchos tipos? Las varices son un signo clínico, es decir, una manifestación de la insuficiencia venosa crónica. La insuficiencia venosa crónica, en el libro vascular,
El capítulo se llama insuficiencia venosa crónica y las varices no es la enfermedad, es una manifestación. Cuando la sangre no puede subir hacia nuestro corazón, se va reteniendo en las venas y estas poco a poco se van dilatando, se van adaptando a que tienen que manejar un volumen de sangre más grande que no están diseñadas, y por eso poquito a poco se van dilatando. Y estos son las varices. ¿Y diferencias entre varices, arañas vasculares, lo que comúnmente llamamos piernas hinchadas, tiene todo que ver o son sintomatologías de patologías distintas? No, tiene todo que ver. Son distintos estadios o distintas etapas por las que pasan la insuficiencia venosa. Las arañitas vasculares son las venitas de la superficie de la piel que se dilatan. Las venas que están un poquito más profundas por encima de lo que llamamos la fascia, estas venas que son un poquito más grandes, se dilatan y forman las varices, los abultamientos estos que se ven, y el conjunto de la alteración del retorno hace que se acumule sangre durante el día. El balance, la cuenta de resultados al final del día nos da un balance positivo, es decir, tenemos más sangre en nuestras piernas y eso hace que se traduzca en hinchazón o edema. Y claro, hablamos de piernas, pero no sé si tanto varices como arañas vasculares, aunque mucha menos proporción imagino, ¿pueden aparecer en otras partes del cuerpo? Pueden aparecer en otras partes del cuerpo, sobre todo las arañas vasculares pueden aparecer en la cara, pueden aparecer en el torso, etcétera, pero es rarísimo. O sea, yo he visto varices en los brazos, pero es excepcional. Personas con varices en los brazos le haces una fotografía y eso va a un congreso directamente, porque es una rareza. O sea, la fuerza de la gravedad es el mecanismo y la presión hidrostática, es la presión de nuestra columna de sangre atraída por la Tierra, eso es lo que hace que se formen varices en la parte, sobre todo en las partes más bajas. Claro, tanto las varices como las arañas estéticamente son muy evidentes y puede que nos quedemos a veces en que me hace feas las piernas, pero esta sintomatología tiene una traducción en problemas de salud, que es lo grave. Entonces, más allá de la estética, ¿qué consecuencias tiene para la salud tener tanto varices como arañas vasculares? En general, la insuficiencia venosa crónica suele empezar como un problema estético, como bien dices, y con el tiempo, si se mantiene, la hinchazón crónica, que es la clave, va haciendo que se vayan alterando lo que llamamos el órgano diana. ¿Cuál es el órgano diana? La variz no es un problema, es una adaptación, como te he comentado, es una vena que se hace cada vez más grande porque tiene que manejar mayor volumen de sangre, pues la dificultad que tiene de retornarla. Pero eso se traduce en hinchazón crónica y el órgano diana es la piel. La piel más baja de nuestros tobillos se empieza a deteriorar, se empieza a atrofiar y finalmente puede llegar a desembocar en una úlcera. Eso se convierte en un problema de salud. Independientemente del momento que se produzca, si dejamos evolucionar las varices, siempre se va a llegar a ese extremo. Será si un paciente se cuida mucho, etcétera, etcétera, lo puede retrasar, pero al final se va a llegar a eso. Aparte, tenemos sobrevolando sobre nosotros la lotería de la trombosis, es decir, unas venas que tienen sangre acumulándose, que va más despacito, tienen más facilidad o mayor probabilidad de que se produzca un coágulo en su interior, de que la sangre, por ir tan despacio, se coagule. Y esa trombosis no se va a producir de forma cierta, pero sí que el paciente que tiene insuficiencia venosa crónica, cuanto mayor es, cuanto más tiempo lleva con ellas, más boletos de la lotería de la trombosis va comprando, de manera que tiene más probabilidad. Entonces tenemos dos patologías que son muy graves, que son la úlcera venosa y la trombosis que puede ocurrir. Y para que te hagas una idea, la insuficiencia venosa crónica en las fases terminales, es decir, con úlcera abierta, tiene en términos de incapacidad y de grado de dependencia un grado de dependencia similar al de la insuficiencia cardíaca congestiva. Uh-huh. Vale, claro, aquí ya hemos llegado como al extremo, ¿no? Al peor de los casos, pero en todo ese proceso, aparte de la parte más estética, o sea, lo que se ve, hay otra sintomatología asociada, dolor, hinchazón, calor en zonas determinadas. ¿A qué otra sintomatología puede ir asociada tanto a variz como a arañas vasculares? O sea, cuando tú tienes una insuficiencia venosa crónica, tú te levantas por la mañana y has dormido en horizontal, con lo cual te levantas con las piernas deshinchadas. En cuanto te pones de pie, el retorno venoso es deficiente y empieza a hincharse la pierna. Esta hinchazón crónica puede producir sensación de disconfort, molestia, malestar, hormigueos. Generalmente no produce gran dolor.
Y esta hinchazón crónica lo que va a hacer es, como he dicho, deteriorar la piel progresivamente. Lo que va a ocurrir es que producen pequeños estallidos capilares en la parte más baja, alrededor de los tobillos. Estos estallidos de los capilares producen pequeñas hemorragias. Estas pequeñas hemorragias se traducen en depósitos de hierro en la piel que van oscureciendo la piel. Se va poniendo de color marrón, poco a poco, cada día un poquito, hasta que un día vemos que tenemos la cara interna del tobillo oscura. Aparte, la piel se va atrofiando porque esta hinchazón crónica hace que se vaya adelgazando. Se va sustituyendo por tejido fibroso, la dermis se hace más delgadita y finalmente cualquier traumatismo puede hacer que se rompa. Esa piel más delgadita se producen eczemas, brotes de picor, prurito, quemazón y finalmente, como digo, un roce, cualquier arañazo, se abre la piel y se deja abierta una úlcera, una llaga, una herida, que además suelen ser de muy difícil tratamiento y curación. Claro, con las complicaciones que implica una herida abierta. Efectivamente, esto es claro. Tener que estar con curas diarias, acudir al médico, quedarte en casa con la pierna en alto y que no cierran estas úlceras. Vamos a hablar de las causas. Es verdad que antes ya nos ha explicado que al ser una enfermedad crónica no hay una única causa a la que se pueda achacar la aparición de estas patologías, pero todos sabemos que, y esto yo siempre se lo pregunto a todos los doctores y doctoras que entrevisto, en el desarrollo de patologías hay factores, por un lado, genéticos, o sea, esos factores sobre los que no podemos hacer prácticamente nada, y otros factores sobre los que sí podemos actuar que, si no son causa, porque no se puede decir esta es la causa, sí que favorecen la aparición de esas patologías. Entonces, en este caso, ¿qué porcentaje o de qué porcentaje podemos hablar en cuanto a factor genético y luego todo lo que tiene que ver con nuestros hábitos, estilo de vida, o si en estos casos es un poco una lotería que te toca y tampoco el estilo de vida influye, pero tampoco es determinante como en otras enfermedades, ¿o sí? La causa fundamentalmente es genética. A mí me gusta, hay una diapositiva que le pongo a los estudiantes de medicina, que es la del homínido, que desde el mono evoluciona al hombre en bipedestación. Cuando éramos monos, andábamos a cuatro patas y hasta que nos pusimos un día de pie, nos liberó las manos y sufrimos un salto evolutivo porque nos permitió utilizar el pulgar y hacer cosas como especie. Pero eso condicionó que camináramos en dos piernas. De manera que esta situación, simplemente el hecho de caminar sobre dos pies, de estar en posición bípeda, hace que tengamos un cambio fisiológico y es que soportemos todo el peso de nuestro cuerpo sobre las venas de las piernas. Esto es una condición que viene de serie con la especie humana. Probablemente hay un gen, porque se acumula en ciertas familias, pero no está identificado. Entonces tienen más que ver con el hecho de que vivamos sobre dos pies que no seamos cuadrúpedos. Y en esta situación, afecta, para que te hagas una idea, al 40% de la población. O sea, una condición médica que afecte hasta casi un 40% de la población, no todos son varices evidentes, pero sí que hasta un 40% de la población tiene o bien varices o bien algo relacionado con la insuficiencia venosa crónica. Es súper frecuente. Entonces, contra eso no podemos luchar. ¿Qué otros factores influyen? Obviamente, el sexo femenino. Esto viene ligado probablemente a las hormonas, la condición del embarazo, en el que hay dos condicionantes, que son las hormonas más el llevar un sobrepeso durante 9 meses seguidos, es decir, una mochila de 20 kilos todos los días durante 9 meses, pues influye definitivamente. Hay algunas razas, aborígenes australianos, tienen una prevalencia mayor, en los países nórdicos suele ser menor que en los países mediterráneos, distintos condicionantes. Y luego el sedentarismo, obesidad, todo lo que suponga cargar nuestro coche. Imaginemos un coche pequeñito cargado con maletas y la vaca, como ocurría en los años 60, pues todo eso va a hacer que nuestro amortiguador se dañe. Pues las varices están condicionadas por eso, la falta de actividad, sobrepeso, etcétera. Todo lo que suponga aumentar la presión sobre nuestras piernas va a favorecer el desarrollo. Pero fundamentalmente hay un factor genético o de predisposición que no podemos hacer nada para mejorarlo. Ya nos ha dicho que es eminentemente o afecta principalmente a mujeres, también a hombres, pero principalmente a mujeres, pero en cuanto a la edad, claro, porque uno piensa varices, persona mayor, pero claro, si tenemos este componente genético asociado también a hábitos de estilo de vida, que cada vez tenemos peores hábitos desde más pequeños, se está viendo, o cuál es la edad
en la que suele aparecer esta patología o no hay una no hay una edad? Obviamente, cuanto más tiempo estás expuesto a un factor de riesgo, obviamente mayor probabilidad de desarrollarlo. Evidentemente, a medida que nos hacemos más mayores, llevamos más años de pie, llevamos más años con el sobrepeso, con la falta de actividad, esta exposición al factor de riesgo hace que aumente en personas de más edad. Pero yo he operado, por ejemplo, paciente con varices grandes, un chaval chico, es decir, un varón de 14 años. Con 14 años tenía unas varices gigantescas. O sea, que puede ocurrir a cualquier edad, pero sí es cierto que a medida que pasa el tiempo y nos vamos haciendo más mayores, va aumentando la prevalencia de la enfermedad. Y bueno, nos queda claro, tanto para esta patología como para todo, un estilo de vida saludable con una alimentación saludable fundamental, pero y en esto también es que hay muchos, no sé si son leyendas urbanas o no, sobre alimentos específicos o nutrientes específicos que nos pueden ayudar o que pueden empeorar. Por ejemplo, la sal, o sea, siempre se ha dicho, para la retención de líquidos, tal, no tomes mucha sal. ¿Hasta qué punto esto realmente es algo que pueda impactar en el desarrollo o no de la patología? Yo creo que no hay que volverse demasiado loco. O sea, ¿qué es lo que influye realmente? No determinados alimentos, sino el sobrepeso. El sobrepeso y la falta de actividad es lo que va a influir definitivamente. Si tú tomas una dieta muy recansada, lo que va a hacer es que tengas más tendencia a la hipertensión. Y con la hipertensión, bueno, bien que mal, no se relaciona con las varices, no tiene nada que ver. Hay muchos medicamentos, medicamentos o alimentos que pueden estar relacionados, o que se ha visto que si tienen alguna influencia sobre la contracción de la pared venosa, etcétera, pero no hay nada que podamos hacer de forma específica más que una dieta saludable. Es, bueno, sí, una dieta saludable, pero sobre todo evitar el sobrepeso, que es fundamental, y hacer una vida activa con ejercicio físico. Claro, porque si pensamos en cómo es la vida de la mayoría de los que trabajamos en oficina, que podemos tirar fácil 10 horas sentados con un poquito que nos levantemos al baño, pues ahí ya evidentemente es caldo de cultivo para, claro, eso para la patología. Todos habremos experimentado. Nosotros, por ejemplo, en quirófano nos pasa que después de... Lo que pasa es que muchos no hacemos la maniobra que hacemos los cirujanos de quitarnos el zapato, ponernos unos zuecos y luego tratar de volver a ponerte el zapato. Yo le diría a la audiencia que tratara un día, pues eso, de ponerse unos zuecos a primera hora y luego tratar de ponerse los zapatos cerrados después de un día de oficina. Muy probablemente no entren los pies con facilidad. Nos ha hablado antes que en mujeres embarazadas, por un lado, el aumento de peso influye en la fuerza de la gravedad, luego también los cambios hormonales. Y aquí mi pregunta es, una vez pasado el embarazo y el posparto y que una vez recuperado, entre comillas, el equilibrio hormonal, ¿pueden desaparecer? Si aparece variz, arañas vasculares, ¿puede desaparecer o esto ya es una vez que aparece ya para siempre? En este caso concreto, ¿eh? No, en este caso concreto, fíjate, yo recomiendo cuando vienen muchas veces, tenemos a diario embarazadas que vienen en segundo, tercer trimestre del embarazo, que sí han tenido, sobre todo cuando son primerizas, vienen con varices, arañas vasculares, etcétera. Nosotros, yo siempre les recomiendo, les hago una valoración, pero que vuelvan aproximadamente unos 4 meses después del parto, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque muchas veces esas arañas vasculares vuelven para atrás. ¿Cuáles son las que no van a volver? Bueno, les haces la pregunta clave. ¿Tenía usted ya alguna variz antes de quedarse embarazada? Sí, bueno, pues esas obviamente no van a regresar. Sí, muchas veces sí que regresan y vuelven hacia atrás las varices que aparecen durante el embarazo debido a los condicionantes temporales, pues, de sobrepeso y hormonas que acabas de mencionar durante el embarazo. Y después del parto, pues eso, hay que dejar al menos 4 meses, yo diría, antes de hacer una nueva valoración, porque en ese periodo todavía el cuerpo no ha recuperado su condición previa. Y otro momento en la vida de la mujer, este podcast lo escuchan eminentemente mujeres, otro momento clave también por los cambios hormonales son, bueno, no es momento puntual porque la perimenopausia puede ser 10 años, y luego el momento de la menopausia. Aquí también hay un cambio drástico en los niveles hormonales y también podemos ver cómo pueden aparecer justo en este momento y no haber aparecido antes, tanto varices como arañas vasculares, ¿no? O sea, aquí quizá haya que estar un poco más pendiente, bueno, o no especialmente. No especialmente, quizá no tanto como condiciones o situaciones como el embarazo. Sí que suele ocurrir que alrededor de la menopausia, pues las mujeres suelen tender a ganar un poquito de peso y luego, pues que como hemos mencionado antes, ya llevan muchos años o más años de vida, ya llegan pues en torno a los 45, 50 o 50 y tantos años, es cuando se producen estos eventos biológicos, ¿no? Pero no es especialmente
significativo. Y en el caso de los hombres, cuando aparece enfermedad venosa crónica, varices, arañas vasculares, cuando aparece en hombres, la sintomatología, las causas, los factores que pueden agravar la aparición del síntoma, provocar la aparición de estos síntomas, ¿son los mismos que las mujeres o hay algo específico que se ve en varones que no está presente en mujeres? En general, obviamente, los factores hormonales no influyen. Y el resto de factores sí, es decir, el sedentarismo, el no hacer ejercicio, el estar mucho tiempo, estar en situaciones por mucho tiempo sentado, mucho tiempo de pie, entornos muy calurosos en el trabajo, son los que van a hacer que, igual que en las mujeres, que favorezcan. Lo que sí es curioso en los hombres, que los diferencia un poquito de las mujeres, es que con el vello y luego un poco la despreocupación de la estética, los hombres somos más dejados, pues muchas veces vienen con las varices mucho más evolucionadas. Una mujer a la consulta nos viene típicamente, en cuanto tiene una arañita vascular ya empieza a consultar, ya se preocupa. Los varones no, los hombres vienen muchas veces traídos por la mujer, por la novia, dicen, no, es que me ha dicho mi mujer y mi novia que esto me lo tengo que mirar. E já te vienen com varices. A Liberty Seguros agora é Yellow. Tudo aquilo que já era bom continua igual. Excelência e proximidade permanecem como nossa essência. Porque não é uma mudança, é uma evolução. A Yellow está sempre em sintonia com você. É liberdade com segurança. A melhor experiência acessível a todos os clientes, iluminando cada passo da sua jornada. Deixe essa luz iluminar seu caminho. Yellow Seguradora. Seguro para viver livre. Consulte seu corretor. Grandes. Y a propósito de esto de nos vemos la variz y venimos a consultar, ¿cuándo es buen momento? Porque claro, yo tengo alguna venita. Nunca me había planteado que lo mismo me lo debería ver un especialista. Pues sí, ¿no? Pues sí, hay que plantearlo, porque precisamente nosotros, tenemos una clasificación que es la clasificación CEAP, que clasificamos las varices desde la 1 hasta la 6. La 1 es la araña vascular. Entonces yo aquí empiezo a tener, mi cuenta kilómetros empieza a ponerse en marcha. La 2 es la variz visible gruesa, el 3 es cuando la pierna se hincha, el 4 es cuando empiezo a tener cambios en la piel, en la coloración más o menos avanzados, y el 6 es una úlcera abierta, es el grado máximo. ¿Y el 5 qué es? Pues una úlcera cicatrizada. Hay que hacer la valoración lo antes posible, porque nos pondremos pues eso, a tratar de frenar y detener y tratar de poner el cuenta kilómetros a cero y mantenerlo o que evolucione lo más lentamente posible y que no avance. Los cambios en la piel, es decir, el grado 4, son ya irreversibles. Cuando ya hay cambios establecidos en la piel, ya tenemos la piel dañada y eso no lo podemos volver atrás, o muy poco. Entonces, siempre que podamos actuar antes de ese punto, del grado 4, antes de que cambie nuestra piel, estaremos poniendo nuestro cuenta kilómetros a cero. Si no, ya vamos a ir con 100.000 kilómetros de varices sobre la espalda y ya no podemos volver atrás. Entonces, cuanto antes, mejor. Mejor. Y una pregunta que se me acaba de ocurrir. Claro, hay personas que no tienen araña vascular, pero sí que tienen venas como muy evidentes. ¿Esto está relacionado o no hay que confundir una cosa con la otra? No hay que confundir. Esto es como cuando, por ejemplo, los culturistas en fase de definición antes de los concursos se deshidratan y les ves pues, esos brazos musculados llenos de venas. Bueno, simplemente han adelgazado la grasa. Mucha gente que es más delgadita, no tiene capa grasa y tiene venas muy visibles. Las venas visibles no son patológicas siempre. Las venas varicosas son venas dilatadas, tortuosas, que forman pues grandes curvas y no tienen nada que ver. Y aparecen sobre todo en las piernas. Si yo me veo grandes venas en mis brazos, en mis manos, etcétera, eso es una condición genética propia, pero vamos, no es patológico, no es una enfermedad. Vale. A la hora de diagnosticar, aparte de, obviamente, la observación, ¿qué otros sistemas de diagnóstico se utilizan? No sé si incluso, yo que sé, igual que hay artroscopias exploratorias, no sé si hay algún tipo de sistema de diagnóstico que sea invasivo, entre comillas. Ahora vamos con los tratamientos, pero digo, para el diagnóstico. Para el diagnóstico nosotros tenemos una herramienta fundamental que es la ecografía. La ecografía con efecto Doppler, que es lo que llamamos un ecodoppler, y eso nos permite hacer una valoración prácticamente completa del paciente. Hacemos ecografía con Doppler, vemos las venas, podemos medir los flujos venosos, las características, es una herramienta esencial. Se hace en consulta, es no invasivo, y tenemos otras pruebas que pueden ser invasivas, como angiotac, angioresonancias, etcétera, para
planificar tratamientos, intervenciones en casos muy complejos, pero que, ya digo, a priori con una ecografía Doppler que es muy parecida a la ecografía que se hace en las embarazadas, que se oye el latido fetal, y etcétera. El Doppler es esto. Entonces, con eso podemos medir flujos y con esto tendríamos una valoración prácticamente completa ya. Vale. Y vamos un paso antes, que es la prevención. ¿Es posible prevenir de alguna manera la aparición de varices, arañas vasculares? Y otra cosa importante que he dicho antes, si se diagnostica a tiempo en ese estado 1, ¿es posible revertir de alguna manera eso, o una vez que ya ha aparecido eso ya no se puede revertir? O sea, vamos con prevención y revertir. No, si te ha tocado como digo yo, si te ha tocado la china genética, contra esto no hay manera de luchar. Yo se lo digo, no se torturen a los pacientes, no te tortures, porque tú ya no vas a poder hacer nada más. No es culpa tuya, tienes arañas vasculares. Alguien en tu familia dice, pues sí, mi madre, mi abuela, mi tía, mi no sé cuántos. Y mi padre además también se operó. Pues ya está. Entonces tú estás delgadita, tú estás bien, haces ejercicio. Eso es lo que tienes que hacer. ¿Qué es lo que puedo hacer? Lo que puedo hacer es frenar y hacer que su evolución sea más lenta. Pues eso, obviamente tienes que ir a un cirujano vascular, un especialista en angiología y cirugía vascular, que te vean y que te comenten estilos de vida, cambios en tu forma de vivir y aplicar tratamientos cuando es necesario. Una medida muy útil es la utilización de las medias de compresión. Es probablemente la medida más útil que se puede hacer para frenar la evolución de la enfermedad. No podemos revertirla. Sí que podemos, como digo yo, con una intervención quirúrgica o con tratamientos, podemos poner el cuentakilómetros de varices a 0, volverlas para atrás, y yo puedo pasar a un paciente que estaba en fase 3, es decir, con varices y edema y hinchazón, si yo le corrijo las varices, lo puedo poner en fase 1 o en fase 0. Y le puedo eliminar las arañas vasculares. Y esto lo vuelvo a repetir, lo he dicho antes, es como ponerle el cuentakilómetros a 0. ¿Quiere decir que le he quitado la enfermedad? No. Yo lo pongo a 0 y puede volver a empezar. ¿Me van a reaparecer las varices? Pues muy probablemente sí. ¿Cuánto tiempo? Pues depende. Y a modo preventivo, por ejemplo, utilizar las medias de compresión que comenta, aunque no hayan aparecido arañas vasculares, puede estar indicado. Por ejemplo, personas que trabajan mucho tiempo de pie, que están mucho tiempo sentados, que viajan mucho en avión, que ese es un temazo. Yo lo recomendaría. Yo lo recomendaría, digo, porque si se recomienda utilizar el casco en una obra o el guante de protección para los carniceros, las personas que trabajamos muchas horas de pie, deberíamos tener una recomendación oficial casi por parte del Ministerio de Trabajo de utilización de medias de compresión. Se pueden utilizar medias de compresión pues para prevenir la hinchazón. Y más aún, si pruebas las medias de compresión, muy probablemente luego no te las puedas ni quitar. Te acostumbras a ellas y si no eres muy maniático y muy quisquilloso, pues si te acostumbras a ella, luego las echas de menos. ¿Y se pueden llevar todo el día? Se pueden llevar todo el día, no hay ninguna contraindicación. A ver, hay que tener cuidado en algún tipo de paciente, con pacientes con problemas arteriales, etcétera. O sea, no utilizarlas de forma libre, o sea, sobre todo las de compresión máxima, porque en determinados pacientes pueden estar contraindicadas. En diabéticos, pacientes con alteración del flujo arterial, podría haber ahí algún problemilla. Pero bueno, vas al cirujano vascular, te hace una valoración básica y te puede prescribir unas medias y las puedes usar libremente, vamos, toda la vida. Y luego otras cosas como cruzar mucho las piernas o llevar ropa muy ajustada. Yo siempre esto lo he oído de los vaqueros, los tacones. Que me da a mí que es una leyenda urbana. Los tacones, efectivamente, este tipo de cosas ¿realmente son leyendas urbanas? No. ¿O todas tienen su base fisiológica y su explicación lógica en la fisiología. Es decir, todas tienen su mecanismo. Para que te hagas una idea, tú te pones un tacón de aguja y lo que ocurre con eso es que te hace un gemelo precioso porque está contraído. Claro, si tú miras por dentro una pierna en esa posición, como en los gemelos contraídos, que te hace una pantorrilla muy bonita, el gemelo contraído está comprimiendo la vena principal, la vena poplite en este caso, y puede estar comprimiendo las venas profundas, y eso, obviamente, llevado a un extremo, es decir, si yo me pongo tacones de aguja todos los días de mi vida, de 8 de la mañana a 8 de la noche, pues obviamente puedo tener un problema. Que me ponga un taconazo para salir un día, un cóctel o lo que sea, no hay ningún problema. O sea, todo con moderación, pues como todo en la vida. Y lo de cruzar las piernas, porque es un mito. Pero también. Vale. Pero también. O sea, si estás 24 horas al día con una pierna cruzada sobre la otra, pues podría ser.
Podría ser. Tiene su fundamento, ¿eh? No... Bueno, pero igual, claro, ahora pensando lo de, por ejemplo, la ropa muy ajustada. Claro. Claro, al final es una presión, pero claro, en este caso yo pienso en la medida de compresión y digo, la medida de compresión también aprieta. Entonces, pero ¿cuál es la diferencia? las medidas de compresión son medidas de compresión decreciente. Están diseñadas para comprimir máximo en el tobillo y va decreciendo hacia arriba, de manera que su efecto es un efecto drenante. ¿Vale? Están diseñadas, las medidas de compresión, si las miramos en la etiqueta, viene siempre una compresión que, bueno, puede oscilar, por ejemplo, 20-30. O sea, 30 es máximo en el tobillo, 30 mililitros de mercurio de presión, comprimen lo máximo en el tobillo, mínimo arriba. De manera que están diseñadas para esto. Si yo me pongo la media del revés, por ejemplo, se produciría lo que es el efecto liga. Si yo me pongo una liga en la parte superior de mis pantorrillas, lo que estoy haciendo es un efecto torniquete y produzco hinchazón, hago el efecto contrario. Bueno, ya sería evidente, claro, si ves que te está hinchando el tobillo, pues que está del revés. ¿Vale? Es eso. Y ahora vamos a la última parte, que es la de los tratamientos que existen, porque aquí hay muchísimas opciones, que esto a mí es lo que más me gusta, porque al final, claro, además usted ha dicho, esto es la lotería, claro, si encima no puedes hacer nada, dices, vale, ¿y ahora qué? Pero hay muchos tratamientos y aquí sí le voy a pedir que vayamos desde los más conservadores a los menos conservadores, más invasivos, menos invasivos, últimas tecnologías, que usted es además especialista en determinadas tecnologías que no todo el mundo utiliza. Entonces, ¿cuál es el abanico de tratamientos que tenemos cuando ha aparecido enfermedad de este tipo? Lo que tenemos es que distinguir primero. Hay tratamientos para las fases iniciales, arañas vasculares. Todas estas arañas vasculares se eliminan o se tratan eliminándolas literalmente, o sea, destruyéndolas. Entonces hay tecnologías como el láser, la inyección de sustancias esclerosantes, etcétera, que eliminan estas varices. Hay 200.000 versiones, cada casa comercial saca la suya, sobre el mismo, en realidad el mismo principio, que es destruir esta arañita vascular. Son tratamientos que se hacen en consulta, no tienen mayor relevancia ni mayor riesgo, los riesgos son mínimos y son muy fáciles de hacer. De estos, probablemente el más utilizado y el más difundido es la escleroterapia. La inyección de polidocanol, una sustancia que lo que hace es destruir la vena desde dentro. Se hace con una pequeña agujita, molesta muy poco y es probablemente el más extendido. Ya, como te he comentado, hay distintas versiones. Hay gente que lo hace con frío, pues lo llaman crioescleroterapia. Gente que le asocia el láser, terapia combinada. Le dan 1000 nombres pues, para darle un poquito para venderlos más. Esto es lo que llamaríamos mínimamente invasivo, ¿podría ser? Bueno, realmente son invasivos. O sea, lo que hacen es destruir la vena inyectando un líquido en su interior o cauterizando con un láser desde fuera. Estos son los tratamientos que se utilizan para las arañas vasculares. Cuando yo ya tengo varices, lo que tengo es un problema que está afectando a venas principales de la superficie de mi piel. Entonces tengo que hacer una corrección. Ahí hay dos grandes grupos de tratamientos. Los que eliminan todas las varices arrancándolas, extrayéndolas o quemándolas, y luego otra estrategia que es una estrategia conservadora que hace cierres en puntos selectivos donde está la válvula dañada y que son métodos, lo que llamamos cirugías o tratamientos hemodinámicos. Para estas dos grandes estrategias lo que podemos hacer es, tenemos distintos instrumentos. O sea, ¿con qué arma voy a tratar este problema? Pues bueno, yo tengo a mi disposición distintos dispositivos. Desde la cirugía clásica, puedo coger mi bisturí y si tengo que cerrar una vena, puedo abrirla, puedo entrar con mis tijeritas, ponerle 2 pinzas y cerrarla y luego coser todo, o puedo utilizar técnicas como el láser o radiofrecuencia y quemarlas con calor metiéndome con un catéter, o como tenemos últimamente, dispositivos que lo pueden hacer esto desde fuera del cuerpo, como es el IFU, el tratamiento con Sonobein, con ultrasonidos, que hacen eso mismo que yo puedo hacer de distintas maneras con un bisturí, con un láser, con una radiofrecuencia, lo puedo hacer con un aparato desde fuera del cuerpo. ¿Vale? El principio del tratamiento es el mismo, que es el cierre de la vena o la destrucción de un segmento de vena, y para eso tengo distintos instrumentos que puedo utilizar. Hay otros dispositivos, otros sistemas, como son el pegamento, es inyectar el superglue que tenemos en la nevera todos y que cuando se te escapa un poquito se te quedan 2 dedos pegados, pues si tú lo metes dentro de una vena y aprietas un poco, puedes cerrar la vena con el cianoacrilato. Entonces, también podemos utilizar la misma espuma que se utiliza, por ejemplo, para las arañas vasculares, se puede utilizar en concentraciones mayores, con más sustancia, se puede utilizar para venas más grandes. Básicamente lo que tenemos es un abanico
que yo podría resumir en dos. La cirugía clásica, que básicamente está obsoleta, o si quieres lo podemos poner por orden. ¿Cuáles serían los tratamientos que debemos utilizar o debemos ofrecer? En la actualidad debemos ofrecer tratamientos con cierre térmico, es decir, con técnicas de calor que cauterizan la vena en el interior del cuerpo, que serían láser, radiofrecuencia o ultrasonido. Para láser y radiofrecuencia necesitan de un quirófano porque hay que meter un catéter dentro de la vena, con lo cual necesitas un entorno estéril, preoperatorio, etcétera, etcétera. Y el ultrasonido que no necesita nada. Si esto no se pudiera hacer por algún motivo, entonces tienes las técnicas de espuma o sustancias químicas que puedes inyectar. Y si no pudieses hacer ninguno de los anteriores, la última opción sería la cirugía abierta. Claro, es que escuchándole sobre todo lo que ha comentado de los ultrasonidos, que es como una cirugía pero sin abrir, claro, a mí yo digo, qué maravilla, porque te ahorras todo el riesgo que tiene una intervención quirúrgica, pero como nos comenta, no todos los pacientes o todas las pacientes son posible sujeto de esta intervención. Entonces, ¿en qué casos, por ejemplo, claro, esto es una pregunta muy amplia, pero un caso claro que tiene que ir sí o sí a cirugía abierta? No sé si es porque estaría en un estadio muy avanzado, es lo que nos decía estadio 6 o... La cirugía abierta ahora prácticamente casi no se... Yo, en mi opinión, debería estar casi proscrita y guardarla como herramienta para casos excepcionales, rarísimos. Es que ahora mismo ni pensando se me ocurriría alguno. Sí que, por ejemplo, te puedo decir, por ejemplo, para utilizar láser o radiofrecuencia, tú necesitas que la vena tenga un cierto calibre para que el catéter entre o que no sea demasiado tortuosa, porque si no el catéter no entra. En esos casos, el ultrasonido lo puede hacer, porque el ultrasonido puede disparar donde él quiera. Puede hacer curvas, puede disparar a una vena de 8 milímetros, de 10 milímetros o de 1 milímetro. La única limitación, por ejemplo, o sea, el láser y radiofrecuencia lo podríamos utilizar en determinados casos. En esos mismos casos podemos utilizar también el ultrasonido, y en los casos en los que el láser y radiofrecuencia no se pueden utilizar, el ultrasonido sí se puede utilizar. Úlcera abierta. Las úlceras abiertas son contraindicación para cirugía. No podemos hacer cirugía sobre ellas hasta que no cierren. Y pueden tener por debajo una vena que es la que está manteniendo abierta la úlcera. Por ejemplo, aquí el ultrasonido, como actúa desde fuera, me da igual que yo tenga una úlcera abierta. Yo puedo cauterizar la vena por dentro, por debajo de esa úlcera, utilizando el ultrasonido, y al revés que las otras técnicas que tienen que esperar, yo la puedo aplicar de forma precoz y hacer que esa úlcera cierre antes. ¿De acuerdo? Limitaciones del ultrasonido. El ultrasonido no se puede aplicar, igual que tampoco lo podemos hacer con láser o radiofrecuencia, en las venas muy superficiales, que tienen poquita distancia hacia la piel. Necesitamos unos 8 milímetros de distancia entre la pared de la vena y la piel, porque si quemamos la pared de la vena a una distancia menor, se quemaría la piel también. En esos casos utilizamos espuma. Entonces, en realidad, cuando hacemos un tratamiento de varices, utilizamos bien láser, bien radiofrecuencia, o bien ultrasonidos con el Sonovein, con IFU, y utilizamos de forma híbrida o complementaria la espuma asociada a estos tratamientos. Una parte la hacemos con estas técnicas de ablación térmica y otras las hacemos con espuma. ¿Todas estas técnicas son definitivas en el sentido de que esa variz o esa araña ya no vuelve a aparecer? ¿Pueden aparecer otras, pero esa no? Todas. ¿O en algún caso puede volver a reproducirse? Obviamente todas las técnicas tienen una tasa de efectividad. En medicina el 100% no existe. No podemos hacer, como dicen, ¿y usted me garantiza los resultados? Digo, mira, eso... No es una ciencia exacta. No, y yo a un electrodoméstico le puedo dar una garantía de 2 años y si no le funciona le doy otro, pero en cirugías no podemos hacer esto. Entonces funcionamos con porcentajes. La tasa de éxito de todas estas técnicas está por encima del 95%. Hay un pequeño porcentaje de pacientes en los que el procedimiento puede no ser efectivo. No pasa nada, se puede volver a hacer. ¿De acuerdo? Lo que hacemos sobre esa vena, como bien has dicho, esa vena, una vez la hemos tratado, ya la tenemos tratada y esta vena no va a volver a aparecer. Puede aparecer otra, pero la que hemos tratado, no. Y entiendo entonces que estos tratamientos se pueden seguir utilizando recurrentemente, pues oye, si siguen apareciendo, porque siguen apareciendo, se pueden seguir utilizando o hay algún punto que digas... No, de ahí se pueden seguir utilizando. De ahí la tendencia, como veis, cada vez mayor a hacer tratamientos que se puedan reproducir en el tiempo. El ultrasonido, que es un tratamiento, por ejemplo, que hacemos en la consulta, que no necesita preoperatorio, que el riesgo de infección es 0, que el riesgo de hemorragia es 0, lo podemos repetir 1, 2, 3 y las veces que sea necesario en el tiempo,
porque no hacemos herida, no hacemos cicatriz, no tenemos condicionantes que nos impidan volver a repetirlo en el tiempo. Uh-huh. Y ya para terminar, doctor, recomendación, y en este caso tanto para pacientes que todavía o que no tienen ninguna patología de este tipo, pacientes que ya la han tenido, que se han sometido a un tratamiento, pero que también tienen que seguir cuidándose, recomendaciones prácticas. Lo mismo nos dice, pues, oye, lo de los tacones no es una tontería, cuidado con llevar de lunes a viernes tacones 10 horas al día, o si trabajas de pie, sí o sí, ponte unas medias de compresión. O sea, una recomendación básica que nos pueda valer a todos, dentro de que luego, evidentemente, siempre lo decimos, esto no puede servir de diagnóstico y hay que venir a un especialista, como es el caso del doctor Izquierdo, para este tipo de patologías. Pero bueno, una recomendación que podamos aplicar todos en nuestro día a día para prevenir en la medida de lo posible. Bueno, pues lo que hemos ido diciendo y haciendo un pequeño resumen, pues si yo tengo una tendencia natural a tener varices, pues poco voy a hacer, pero si me empiezan a aparecer o no quiero que me aparezcan, o si me han aparecido que vayan más despacito, mantenerme en mi peso, hacer ejercicio físico todos los días. Si trabajo en una situación o estoy mucho tiempo en situaciones en las que estoy o mucho tiempo sentado o mucho tiempo de pie, la utilización de medias de compresión, que las hay cortitas hasta por debajo de la rodilla, con eso es suficiente. Es una medida que yo haría, y ante la menor duda no cuesta nada ir a un cirujano vascular y que te eche un vistacito. Si te diagnostican en fase 1, los pacientes, yo se lo explico, nos vamos a ver toda la vida porque tienen una condición crónica, pero probablemente usted jamás vaya a tener una úlcera venosa. ¿Por qué? Pues porque lo ha cogido a tiempo, desde el principio. Y sobre todo que cuanto antes se coja, pues con más distancia, ¿no? Van a ser esos encuentros con tu cirujano vascular. Efectivamente. Pues, doctor Izquierdo, muchísimas gracias. Gracias también al Instituto Vascular Internacional de Madrid, que es donde estamos grabando, y gracias también a Teraquion por permitirnos hacer este episodio especial. Muchas gracias, doctor. De nada, ha sido un placer. Gracias a vosotros. Espero que hayas disfrutado del episodio. Este programa de podcast es independiente y en abierto gracias al apoyo económico de marcas que apuestan por mi trabajo y confían en mí para ayudarles a comunicar su mensaje. Los expertos que aceptan mi invitación a intervenir en este programa no tienen ningún tipo de vinculación con dichas marcas a menos que se especifique lo contrario. Y todo el contenido de mi podcast, página web y redes sociales que haya sido patrocinado irá acreditado como tal. Gracias por ayudarme a que este proyecto siga siendo viable e independiente visitando la web de mis anunciantes, dejando reseñas, comentarios y valoraciones en las distintas plataformas de reproducción y compartiendo mi contenido en tus redes sociales. Mil gracias por estar al otro lado. Nos escuchamos en el próximo episodio.